Bienvenidos, esto es Aire de Campo, nuevo horario, estamos en tu casa un poquito más tarde, lo cual nos da el beneficio de tomar un cafecito, un mate, o al final del programa se va colando en algún fernet, algún gancia, algo entretenido para festejar este sábado en mi lugar, día del cumpleaños de Raúl Pinasco, así que, chiquito, buen cumpleaños para usted. Pero lo importante está en el equipo, que hace varios sábados que no estamos juntos. Ustedes se ríen, pero ustedes desaparecen, el tipo agarra los remos. ¿Nos extrañaste? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Y veo cambios lindos, los dos están muy paquetes. Pero me voy a centrar hoy en el señor Miazo, que tiene un color realmente distinto. Claro, ¿no? sí. Ya se me está yendo un poco. Tremendo, pero vamos a hablar de eso en un ratito, no te vas a escapar. Envidiable, envidiable. Esta no te sale gratis. Envidiable. Dani, querido, vendeme un tema. Bueno, bien, vamos a hablar de la composición de este nuevo Congreso. Hay muchísima expectativa desde el sector privado, desde el sector agropecuario específicamente, sobre lo que puede llegar a empezar a cambiar a partir del 10 de diciembre, o del 11, mejor dicho, porque cuando se renuevan las autoridades en el ámbito legislativo, todos los resultados de lo que se votó en el último fin de semana en la Argentina empieza a plasmarse en un nuevo Congreso que va a tener una enorme cantidad de cosas para hacer. Y de esas cosas para hacer vamos a hablar en un ratito, porque hay mucho que puede cambiar para el sector agropecuario. Vamos a hablar largo y tendido. Desde querido, formalmente bienvenido a la Argentina. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué trajo para trabajar? Porque hay mucho descanso amontonado en sus... Seguimos con tema elecciones, sí, claro. Y vamos a hablar un poquito de las reacciones en el mercado, qué es lo primero que hemos visto y qué de esto va a impactar en el sector agropecuario en particular. Dani, ¿con qué otro tema venimos? Bueno, mira, hay otra cuestión que me parece que también es muy importante, que es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y atado también a lo que decía recién David sobre el tema mercados, tenemos que empezar a mirar qué va a pasar finalmente y cómo va a comenzar a transcurrir esta nueva etapa entre Estados Unidos y China. El jueves último se reunieron Donald Trump, quien vos tuviste la oportunidad de ver en persona hace muy pocos días, y Xi Jinping, a quien en algún momento quizá tengas la posibilidad de ver. Ojalá pronto. No, ¿por qué no? Ojalá pronto. Bueno, pero como sea, son los dos mandatarios más importantes del mundo. Junto con Putin te diría que arman ahí una trilogía de los hombres más importantes del planeta. Y la negociación entre Estados Unidos y China no es menor para la Argentina, porque se ha hablado mucho en ese encuentro de los bienes agrícolas. Y de hecho China ya empezó a comprarle soja a Estados Unidos, que es algo que no venía haciendo. Así que de ese encuentro y de lo que va a pasar en cuanto al impacto agropecuario vamos a hablar en un ratito también. Temazo, dos temas que me gustan mucho, porque aparte China ya liberó esa especie de precompra, ¿no? Ya avisó al mercado que iba a realizar compras, una cuestión que le tenía patilludo al presidente Donald Trump. Así que un montonazo para charlar. ¿Qué más, señor David Miazo? Y siguiendo con los temas económicos... Sí. Usted está siempre siguiendo, para atrás. Seguimos. Perfecto. ¿Cuántos dólares quedan de granos para vender y exportar hasta que ingresen los dólares de la próxima campaña? ¿Cuánto? A ver, repítame, por favor. ¿Cuánto capaz dice que es muy trabalenguoso. Sí. A ver, ¿Cuántos dólares quedan de granos por exportar estos próximos 6 meses? Estoy muy concentrado en el color de su piel, señor Miazo. No me va a dejar en paz todo el programa. No, caribeño. No, pero que si usted hubiese traído regalo de sus vacaciones, por ahí esto no se armaba. Pero usted va a ser castigado durante toda esta hora. Horario central, le aviso, nos está viendo todo nuestro país en vivo y en directo por la TV. No se puede trabajar. Repítame esa frase, por favor, en serio. Me costó entenderla. A ver, faltan 6 meses para el ingreso de la campaña gruesa de soja y maíz principalmente. ¿Cuántos dólares quedan de acá a abril por ingresar por parte del agro? Excelente tema también, un hermoso programa vamos a tener hoy. También vamos a charlar con Leandro Brito Pérez, el director ejecutivo de AFAT, que nos va a explicar cómo se conforma esta asociación de fabricantes, que tiene mucho que ver con los temas que van a tocar tanto David y Daniel, sin lugar a dudas. Dani. Bueno, el campo va a tener a partir del 11 de diciembre 22 legisladores, o sea, 22 referentes de las provincias que tienen algún tipo de vínculo con el campo, o porque son productores, o porque su familia lo es, o porque están en algún tipo de parte de la cadena agroindustrial de cada una de las economías regionales que tiene la Argentina. Así que hay 22, hasta ahora hay 21,
suma 10 en realidad, pero se bajan 9. Después, si quieren, podemos repasar en detalle quiénes son. Menciono algunos de ellos que son referentes o por lo menos que han sido muy consultados por nosotros. Se va Alfredo De Angeli, que es uno de los hombres que llegó con la 125 al Congreso, uno de los primeros agrodiputados oportunamente, después renovó, después fue al Senado. Bueno, hace muchos años que De Angeli estaba en el ámbito legislativo. Sale Debo esta decir, vez del y pido Congreso. disculpas por esto, porque es una excelente persona que se retira después de 12 años. Y más o menos. 2008 Sí. más, 2008, 2018, 2020 más. Realmente sin pena ni gloria por la función legislativa. Creo, a mí en ese sentido me aflige, como Sí. entrerriano que soy, Sí, porque sí. entiendo, sé de primera mano que es una excelente persona, Sí. pero la verdad que haber pasado durante una década y media por el Poder Legislativo sin realmente ninguna escarapela de envergadura es triste. Claro. Sobre todo porque Brasil nace en el 2008 y hoy Brasil, el movimiento rural parlamentario, y hoy Brasil es potencia y Argentina no se ha conformado Bueno, ni en cerca. el 2008 a Argentina lo que le tocó fue empezar a pelear la batalla más dura, digamos. Sí. Cuando Brasil tenía un empujón, a Argentina le vino un pisotón, digamos, Sí. desde el punto de vista de la producción. Pero hay que estar Y eso 15 no ayudó. años en el Parlamento. Sí. Bueno, Pero lo bueno. propio probablemente sienta Atilio Benedetti, también entrerriano, Sí, de por tus supuesto. pagos. Sí, sí. Y que ha sido también, los dos, lo menciono porque los dos han sido titulares de las comisiones de agricultura en cada una de las cámaras donde hacemos mención que estuvieron, digamos. Atilio en diputados y Alfredo De Angeli en senadores. Y la verdad es que sí, se logró poco. No sé si es responsabilidad específicamente de ellos, pero sí, se logró poco y uno por ahí hubiera esperado un poco más de ellos. Pero bueno, No te acá quise sacar estamos. de tema. No, pero acá Sigamos. estamos. Y es una realidad, por eso todavía hay mucho por hacer y por eso creo que muchos en el sector centran mucha expectativa en lo que se pueda empezar a lograr, no solamente por eso, sino porque además ahora, entre la alianza del PRO y la Libertad Avanza, hay un bloque de prácticamente 110, 115 legisladores, con lo cual se van a poder empezar a impulsar las cosas de una mejor manera, digamos, va a ser mucho más fácil no solamente tener un quórum para tratar un proyecto, sino también para impulsarlos y para que después se conviertan en ley. Las posibilidades del gobierno se han ampliado Por eso. exponencialmente. Y bueno, y el agro esto lo sabe, lo Sí. tiene muy en claro, por eso es que no solamente tenemos que poner el ojo en lo que se viene y que ya presentó el gobierno como una primera idea, que es la reforma laboral, está la reforma impositiva, pero más allá de eso, después para el sector agropecuario en particular, se vienen otras. Yo, por ejemplo, estuve hablando esta semana con Pablo Servi, de la provincia de Neuquén, un hombre íntimamente vinculado a la fruticultura, de hecho fue titular de la CAFI, de la Cámara de Fruticultores, y una de las cosas que charlé con él es que en virtud de la relación que tiene la Argentina ahora con Estados Unidos y de esta ayuda que dio Estados Unidos, probablemente también vengan algunas presiones. Por ejemplo, seguramente vamos a hablar con mucha fuerza de una ley de semillas que pueda llegar a salir esta vez. Después de años de tratamientos, de intentos fallidos por el sector agropecuario, puede ser que esta vez tengamos una impronta mucho mayor por parte de los legisladores y del sector privado para que salga una ley de semillas, porque además ahí hay una enorme cantidad de empresas americanas. Y aparte porque está harto demostrado que sin esa ley Argentina está absolutamente descalzada del ritmo Totalmente. mundial de crecimiento agrícola. Bueno. Ya están las pruebas, que eso Claro. le gusta mucho a una parte de la política. Exactamente. Ver la devastación para luego Pero poner algo de exactamente. cemento. Bueno, la semana que viene va a haber una reunión muy importante en AmSham. Voy a seguramente participar porque vamos a tener la posibilidad de hablar los periodistas con muchos referentes del sector privado. Y este me parece el de la ley de semillas, por tema patentes, porque además Estados Unidos está impulsando una protección para lo que desarrollan cada una de las empresas americanas. Con lo cual es muy probable, insisto, que este tema finalmente pueda avanzar en este nuevo Congreso, en la conformación de este nuevo Congreso. Y la otra cuestión, para terminar este tema, es la ley agroindustrial, que la impulsó el Consejo Agroindustrial y que el gobierno también la va a apalancar desde el Ministerio de Economía. Y es la única ley de desarrollo industrial que se va a apalancar desde el gobierno, esto está confirmado también. Con lo cual, te diría que para el sector agropecuario pueden venir buenas noticias desde el punto de vista legislativo. O sea, todo esto que se promocionó durante la campaña o que se trató de convencer a la gente acerca de que el gobierno realmente necesitaba un músculo más para impulsar las leyes que el gobierno necesita para la transformación de la Argentina, bueno, eso llegó, eso va a ser una realidad a partir de diciembre. Y ojalá que estas leyes puedan
transformarse finalmente en leyes para que, bueno, en la práctica uno vea mejoras desde el punto de vista impositivo. Sin lugar a dudas, y el campo argentino tendrá la posibilidad de demostrar si está a la altura de las circunstancias, porque se van a mezclar variables positivas que hace mucho que no sucede. Señor Miazo, todo bien, suyo. decíamos recién las reacciones del mercado y de la economía, las primeras reacciones a los resultados de la elección. Y ahí quiero nombrar básicamente 4 cosas. La primera, acciones. Las acciones de todas las empresas argentinas volaron, tuvieron una performance muy buena. Está bien que venían de una baja significativa desde enero en adelante, que se había pronunciado sobre todo los últimos 3 meses, pero volaron. Eso es claramente un cambio en la expectativa de cómo les puede ir o no a las empresas hacia adelante. Entonces, buen dato por el precio de las acciones. Los bonos también volaron, de tal forma que, por ejemplo, teníamos bonos cortos como la L30, que es uno de los de mayor referencia, con una tasa de rendimiento del 20%, lo que generaba en realidad el 35%, el que se mide un riesgo país de 1.000 puntos. Eso es, nos costaba, o los bonos argentinos pagan más de 10% adicional de lo que paga Estados Unidos, y ya varios de estos bonos perforaron el 10%. Entonces, una muy buena lectura por parte de la recuperación de valor de los bonos, pero lo más importante es la baja de riesgo país, que significa un menor costo de financiamiento para la Argentina y que habilitaría, y ahí te cierro para que preguntes, gracias. Habilitaría que se pueda rolear los vencimientos de deuda. El país tiene que pagar 5.000 millones de dólares de amortizaciones e intereses en enero y 5.000 millones de dólares en julio, y ya que con un riesgo país, con una tasa, un riesgo país que baje a los 500 puntos, una tasa que en total sea cercana a los 9 puntos, ya se habilita que se refinancie esos vencimientos de deuda. Y se ablandan las conversaciones financieras, ¿no?, con estos resultados. Estaba leyendo, creo que ayer, un paper sobre Banco Nación obteniendo un AAA en calificación, ¿no?, financiera. Eso también, digo, un tema que vamos a charlar seguramente el bloque que viene con tema de créditos, que los bancos, como el Banco Nación, que debiera ser un banco referente, que muchas veces lo es, consigue una calificación de AAA, digamos, ¿eso ayuda al tema de financiación para con el ecosistema agropecuario o no? Sí, a ver, ahí hay 2 cosas que ayudan. La primera, que era el cuarto punto, y te la traigo ahora, que es el financiamiento a las empresas. Ya en 2 días salió una empresa petrolera con una obligación negociable de 750 millones de dólares el día después de las elecciones. Ya YPF estaba saliendo con otra, y hay varias en la lista, incluso algunas provincias que salen a colocar deuda, porque esto significa una baja en el costo de financiamiento de la Argentina, para el Estado Nacional, para las provincias, para las empresas. Entonces, por ese lado, sí, efectivamente, puede haber algo. Y después, lo otro que va a afectar al sector agropecuario, que era uno de los puntos que también te iba a mencionar, es la baja de la tasa en pesos, ¿no?, que con cierta presión devaluatoria y con un gobierno tratando de hacer un apretón monetario para controlar la situación, estaban, por ejemplo, las tasas de adelanto a empresa, un descuento de cheque, estuvo estos 3 meses en un promedio cercano al 70%, bueno, eso ya está bajando rápidamente a la zona del 35%. La mitad. Exactamente. Tremendo. Y eso rápidamente se va a convertir en menor costo de crédito para la compra de maquinaria agrícola, para la compra de insumos, para todo. Así que eso es una de las principales cosas que van a sentir de manera más directa la producción agropecuaria y todas las pymes del país. Y el último tema de impacto es el dólar. Tal vez las primeras impresiones es que iba a bajar mucho el dólar porque el mercado llevaba muy dolarizado. Hubo una pequeña baja, se calmó la presión, pero no hubo una baja tan significativa. Y esto yo creo que, por un lado, es una señal de cierta cuestión de flujos, de demanda de dólar, por un lado. La baja de la tasa de interés obviamente no ayuda a que el dólar profundice la baja, pero en general creo que es un buen dato que se quede en estos niveles pensando en la competitividad de las economías regionales, las exportaciones de carnes. En principio es un buen dato, y el ministro Caputo la semana anterior había dicho en la Bolsa de Comercio de Córdoba: estoy cómodo con un dólar a 1.500 pesos, entonces creo que ahí también mandó una señal en ese sentido. Bueno, los cordobeses mandan mucha señal y tienen con qué, porque la verdad que son la provincia productiva de Argentina, sin lugar a dudas. Y los países productivos a nivel mundial, sin lugar a dudas, son
China y Estados Unidos. Sí, lo que hagan... Por lo menos por ahora. Pero es muy interesante todo lo que mencionaba David, porque claramente cuando ocurren cosas en la política, rápidamente hay una reacción en los mercados, ¿no? Y esto fue efectivamente lo que pasó después del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. Hubo una reacción en los mercados. Lo primero que empezó a pasar fue que, como ya se preveía, esto fue horas antes de la reunión incluso, como que se preveía que iba a haber un acuerdo, COFECO hizo una primera compra de un embarque de soja americana. O sea, le vuelven a comprar claro, después de varios meses. En lo que veníamos transcurriendo de la campaña estadounidense no había comprado nada China de soja cuando habitualmente lo hace. Bueno, hace una primera compra, volumen simbólico, son 180.000 toneladas métricas, pero es simbólico simplemente, pero bueno, es un primer paso, ¿no? Empezaron a comprar, se reactivan las compras. Y eso el mercado además lo vio, el mercado americano, la soja esta semana superó los $400, venía en picada, porque como no tenían demanda, el principal país comprador de soja del mundo es China. Cuando China apaga la máquina, todo el mundo lo siente. Y eso lo estaban sintiendo fuertemente los farmers americanos, que además, bueno, fueron noticias en estos últimos días porque veían cómo, de alguna forma, Estados Unidos terminaba dándole una mano a la Argentina, que es uno de los países a los que China le empezó a comprar la soja, con lo cual ahí decían, bueno, che, veamos de qué manera estamos haciendo estos negocios. Se pusieron un poco el grito en el cielo, pero la realidad es que tampoco les movemos el amperímetro. La verdad, déjame hacerte un paréntesis que me diste el pie hace un ratito con nuestra visita, la de Aire de Campo a la Casa Blanca en Washington la semana pasada. Se charlaba mucho, era muy fuerte el radiopasillo del enojo de los farmers. Tiene que ver, me parece, una cuestión de color, de una discusión interna. Lo cierto es que la ayuda económica que Estados Unidos le está brindando a Argentina no mueve el amperímetro en absoluto, y me parece que ellos estaban aprovechando la temperatura de las conversaciones para subirse con un tema, pero me resultaba entre injusto y gracioso el tema, ¿no? Porque en definitiva alguien se puede poner nervioso y salir y frenar por unos días la firma del swap, los créditos privados de los bancos. Bueno, puede al final originar un dolor de cabeza. Finalmente no sucedió. Spoileo, pero la misma reacción va a generar seguramente el tema de la carne. Totalmente. Que es otro de los temas que vamos a hablar en un ratito. Pero bueno, la soja arriba de 400, precio máximo en 15 meses, con lo cual ahí tuviste una reacción bastante importante. Y esto nos importa porque, bueno, porque nosotros, tanto Brasil como nosotros, como Argentina, miramos lo que pasa en el mercado de Chicago como precio de referencia de la soja. Señor. Así que todo lo que pasa en ese mundo nos impacta a nosotros. ¿Qué puede empezar a pasar ahora? Bueno, que China le empiece a comprar un poco más de soja a Estados Unidos. No nos va a afectar tanto a nosotros, va a afectar mucho más a Brasil, porque además Brasil vende mucha más soja en poroto que nosotros. Señor. Nosotros la vendemos industrializada. Mucho Que eso es lo que Brasil está empezando a hacer ahora con una gran inversión en los puertos. Está empezando a poner plata para industrializar cada vez más. Por eso es tan importante que Brasil no se nos siga escapando y que nosotros empecemos a hacer bien las cosas para no perder el poco terreno ganado que teníamos hasta ahora, por lo menos en la molienda de soja. ¿Me deja llevármelo a Miazo a la pantalla? Por favor. ¿Puede ser o no? Lo extrañábamos a Miazo, en Lo definitiva. extrañamos. Sí, Vamos claro a aprovechar como si fuese un recreo esto. ¿Te fue bien? Muy bien, muy ¿La pasaste bien? Muy lindo. ¿No trajiste nada? Vamos. Manos vacías. Nadó mucho, lo vi en redes sociales. ¿Lo vio usted, Aprile, a Miazo en redes sociales? Soy un seguidor de Sí. la cuenta de David Miazo. Sí, me gusta porque él, bueno, de su mujer, que es tan conocida y respetada en el ambiente también, su hijito, estaban los tres haciendo hermoso. Un corto de cine, parecía en un momento. Me gusta verlo así desenvuelto. No tan desenvuelto como algunas imágenes, pero bueno. Por suerte me fui unos días después de la baja de retención y todo, si no, Sí. no hubiesen sido tantas vacaciones. Así es. Bueno, ¿qué vamos a ver? Decíamos, ¿cuántos dólares le quedan al agro para exportar en estos meses hasta que llegue la cosecha gruesa en el mes de abril, mayo? Y esa es básicamente la cuenta que vamos a mostrar ahora en la pantalla. Primero, este gráfico muestra la estacionalidad del ingreso de dólares al país por parte de los agroexportadores. El promedio de los últimos 10 años, qué porcentaje de todo lo que ingresaron en el año lo ingresaron en cada uno de los meses. Y acá vemos un claro pico en abril, mayo, junio, julio, que es cuando está la cosecha gruesa, cuando se cosecha el maíz y la soja y está el gran flujo de exportaciones. Eso empieza a bajar hasta el mes de noviembre y retoma diciembre y enero con la cosecha y la exportación del trigo, de la cosecha fina. Entonces, ahora estamos ahí, entrando en noviembre. Esto es un promedio de los últimos 10 años, Exactamente, digamos. promedio 2014-2024. Okay, sí. Data ¿Cuánto Miazo. fue en base a Ciara Sec?
cuánto fue mes por mes el promedio del año. Como para Usted ver sabe la que le voy a hacer un estacionalidad. comentario que cuando yo quiero saber algo de política relacionado al agro, consulto dos periodistas, al señor Aprile y al señor Melo. Y cuando yo quiero saber algo de economía relacionada al agro, consulto en Data Miazo. Después le voy a pasar el Gracias por el teléfono. chivo, después pásame la Después le voy a pasar el teléfono. Sí. Bueno, ¿y cómo está este promedio ahora? Bueno, y esto, cuando veamos las estadísticas de este año, seguramente veamos un pico mayor acá en junio, Sí. que es cuando se esperaba que la baja temporal de retenciones terminara. Entonces, acá tenemos un pico. Y después vamos a tener otro pico acá en septiembre, con la eliminación temporal de retenciones. Sí. Y vamos a tener muy poco por acá. Que ese es Un gran pico uno, vas a tener en septiembre. ¿Eh? Un gran pico. un vas gran a pico en tener. septiembre y muy poco octubre, noviembre, diciembre. Superando al en adelante. 12% que tenés el pico promedio de la última década en abril. Exactamente. En ¿Por septiembre. qué? Porque ahí se liquidó mucho, aunque eso todavía no se haya exportado. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Que por ese motivo de adelantamiento ahora quedan menos dólares de acá a abril, lo cual claramente es un desafío también para cómo va a ser el esquema de bandas hacia adelante. Esa pregunta, preelecciones y precréditos, era realmente una pregunta muy incómoda. Hoy está resuelta. Esa falta o esa acumulación previa de dólares, ¿no? Y esa especie de pequeño desierto hasta llegar a la tierra prometida de los dólares. Con los resultados de la elección, con cómo se van comportando los mercados y con los créditos, con el swap y créditos privados y demás, entiendo que eso está solucionado. Sí, y en parte con lo que decíamos recién. Por ejemplo, la colocación de deuda Claro. de las provincias o de las empresas que van a salir a cubrir ese bache. Pero si querés, miramos de cuánto es ese bache en la Perdón. siguiente Avancemos. placa. Porque también esto interesa para ver la dinámica del mercado, también en términos de precios. Quedan por registrar, que los exportadores digan vamos a exportar, que esto se acuerdan, lo explicamos cuando explicamos el camino de la soja. Sí. Quedan por registrar 8 millones de toneladas de soja de una producción de 50 y quedan por registrar 10 millones de toneladas de maíz. Acá hay algo que se llama el carry, que es cuánto en realidad queda para la próxima campaña, porque no es que vos llegás con cero, vendiste absolutamente todo. Que hay un carry, que podemos suponer que va a ser, en base a lo que fue en los últimos años, 4 millones de soja y 2 de maíz. Acá en soja estamos previendo mucho menos de lo que fue los últimos años por el adelantamiento que hubo. Sí. O sea que habría por registrar y exportar 4 millones de soja y 8 millones de toneladas de maíz. Esos son 1.700 millones de dólares de soja, 1.650 millones de dólares de maíz. Y le sumamos, sí, el trigo que va a ingresar en el verano, que va a aportar algo más de 1.300 millones de dólares hasta abril, digamos, ¿no? En estos meses. Mirá cómo duplica cuando te pones a hacer doble clic a los valores, ¿no? Porque vos tenés el mismo número, pero con la mitad exactamente de millones de toneladas de la soja, ¿no? Exactamente. La importancia que tiene, que sigue teniendo preponderancia, que sigue teniendo la soja en lo que es la economía. Exacto, porque en realidad cada tonelada de soja vale el doble que una tonelada de maíz. Y se exporta una mayor proporción de la producción de soja Claro. de lo que se exporta de maíz, porque parte va a bioetanol, a consumos animales, etc. Bueno, en total, 4.650 millones de dólares son los que quedarían para estos 6 meses, lo que nos da un promedio de 800 millones de dólares. Ahí faltan unos 700 millones de lo que fue la eliminación temporal de derecho de exportación, porque Sí. había que adelantar, ¿te acordás? El 90% queda ese 10%. Cuando la campaña pasada, durante estos mismos meses, el promedio fue de 2.000. Así que ese bache que ahora hay que llenar con, por ejemplo, el financiamiento de las empresas, ese flujo financiero y expectativa política sobre todo, que seguramente parte de la demanda, por ejemplo, la demanda por atesoramiento, seguramente mengüe por esa razón, pero está en torno a los 1.200 millones de dólares. Sumado a esto, deberíamos ver hacia adelante alguna en el precio, principalmente de la soja, que todavía sigue mostrando un premio importante. O sea, hoy la capacidad de pago de un exportador está en 295 dólares y el precio que estamos viendo en el mercado está en 330 dólares. Ese es un premio que todavía queda como efecto de la eliminación de las retenciones y debería ir menguando por la cantidad de soja que todavía queda. Va a ser un buen último Q para la producción agropecuaria. Este año cierra con
con buena energía, con buenas noticias y con buenos negocios. Y buenas perspectivas para el trigo. Y buenas, muy buenas. Se suman buenos precios internacionales, así que creo que las perspectivas... Quédese porque creo que tengo que darle un consejito, así que ni bien me lo arrimen, te lo tiro. Repito entonces, este año, a diferencia de otros, va a ser un gran año para cerrar. Viste que últimamente no se festejaba tanto a fin de año. Yo me voy a acercar porque ni loco puedo leer eso, por supuesto, que usted, Miazo, acérquese al escritorio. ¿Querés que tu motor rinda como el primer día? Ponele siempre lo mejor y para eso está Infinia Turbo Clean, un combustible que no solo potencia tu auto y te rinde más kilómetros por litro, además te cuida el motor de verdad, porque su tecnología limpia el sistema de inyección alargando la vida útil del motor y te da más kilómetros por litro. Por eso, poner lo mejor es poner más potencia, más autonomía y más limpieza. Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Quédate con más aire de campo, ya venimos. Maxentis, lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adamá. Gracias por seguir con nosotros en este sábado de muchísima información. Nos vamos a dar un gustazo, vamos a charlar con Leandro Brito Peret, director ejecutivo de AFAT. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Joaquín, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. Bueno, arrancamos contándole a la audiencia qué es AFAT. AFAT es la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores, que es la asociación que nuclea a las principales empresas internacionales que están radicadas en el país. Son 8 empresas, ATCO Argentina. Las marcas más visibles de ATCO son Massey Ferguson y Valtra, Agrale Argentina, CLAS Argentina, FPT, que es el fabricante de motores de Fiat Powertrain, CNH Argentina, sus marcas son Case y New Holland, las más significativas, John Deere, Jacto Argentina y Stara, fabricante de pulverizadoras. Estas empresas tienen 12 fábricas instaladas en el país, en la zona núcleo, entre Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Y en estas fábricas, fundamentalmente, nosotros producimos tractores, cosechadoras, pulverizadoras y distintos implementos. Pero nos focalizamos en la fabricación de autopropulsados y motores. ¿Cómo están viviendo este último trimestre, ¿no? este último Q del 2025? Vamos a ver cómo cierra octubre. Realmente fue un año difícil. Venimos de unos 5 años difíciles. Teníamos ciertas perspectivas, pero bueno, hemos visto lo que fue el devenir del año, las variables económicas o macroeconómicas, cómo han ido evolucionando, y hemos tenido que atemperar un poco nuestras expectativas. Estamos ahí esperando ver cómo cierra el año. Proyectamos o tenemos la esperanza de estar un poquito por encima de lo que fue el año 24 en ventas. No sé si lograremos llegar a lo que fue el volumen de ventas del año 23, teniendo en cuenta que de los últimos 5 años el mejor año fue el año 2022. O sea, todavía falta para recuperarnos. ¿Y qué sentís que ha afectado este año? ¿Por qué no pueden aspirar a un 2022 o, como decís, ven de reojo el 2023, que también fue un buen año? ¿Qué es lo que ha afectado al negocio este año? Mira, buen año, entre comillas. Creo que todos estos años hemos estado muy lejos de lo que realmente necesita Argentina para producir realmente lo que tiene la capacidad para producir. Hoy, para darte una idea, el 80% del parque de cosechadoras tiene más de 10 años y el 80% del parque de tractores tiene arriba de 15 años. Te lo grafico en un número para que entiendas cuando digo que estamos lejos de lo que necesitamos. Hoy cambiar una cosechadora de 10 años por una cosechadora moderna, una cosechadora actual, para un productor implica un salto en productividad de entre un 20 y un 25%. ¿Eso qué significa? Ese productor con el mismo campo que tiene, con la misma siembra que tiene, en una campaña puede vender el 20-25% más de grano. O dicho en otros términos, si mágicamente Argentina cambiase todo su parque de cosechadoras, en una campaña exporta el 25% más o ingresa 25% más de divisas al país. ¿Y por qué no sucede eso? ¿Qué detiene al productor a cambiar? No te digo que todos los años una cosechadora, que en promedio uno puede estar hablando de cerca de $1 millón, sino cada 4 o 5 años campañas. Sí. A ver, lo ideal como bien de capital sería una renovación de, como vos decís, 4 o 5 años. La problemática que tiene Argentina ya de arrastre y que no logra revertirse es justamente la falta de crédito, la falta de financiamiento. O sea, son bienes de capital, son fábricas que uno vende. Hay financiamiento, se vende. No hay financiamiento, no se vende.
creo que es muy gráfico lo que te estoy diciendo si uno ve lo que fue la evolución de ventas de este año. El año empezó bajo, no empezamos el primer trimestre bien. Cuando llega la primera feria maquinaria, que es Expo Agro, claro. La tasa que se ofreció en ese momento fue de alrededor del 15%. De un mes al otro el salto de ventas fue del 122%, porque hubo crédito. Se extiende esto hasta Agroactiva, donde el productor y el contratista estaban esperando tasas similares a las de Expo Agro. La tasa fue del 24%, la caída de ventas fue del 41%. O sea, creo que más gráfico que eso no se puede entender. Dani. Leandro, con lo que pasó en las últimas elecciones hubo un respaldo muy importante de gran parte del sector empresario. Y también, por ejemplo, de la Cámara Americana, donde varias empresas que están en AFAT pertenecen. Correcto. Con lo cual, mi pregunta apunta directamente hacia el futuro y las inversiones. ¿Hay pensadas inversiones de las empresas que pertenecen a la Cámara AFAT para seguir invirtiendo en la Argentina, digamos, para seguir apostando, para seguir ampliando las líneas de producción que fabrican hoy en nuestro país? Mira, Argentina, si querés, estrictamente hablando, nuestro sector, es un sector que llama la atención, es un sector que todas las empresas involucradas lo miran constantemente, es un sector con un gran potencial, como les explicaba recién, con una demanda contenida importante, con lo cual hay mucho por hacer. ¿Eso cómo se traslada? En interés en invertir en el país. Ahora bien, para invertir en el país tiene que haber orden, tiene que haber estabilidad macroeconómica, estabilidad normativa, tiene que haber seguridad jurídica. Entonces, es un proceso lento que se va llevando adelante, pero siempre somos foco de interés y siempre están ahí las inversiones. ¿Hacen una buena lectura después de lo que pasó en las elecciones? Como sector empresario le pregunto. Sí, a ver, hay muchas expectativas, ¿sí? Nosotros venimos hablando con el gobierno y está en carpeta lo que se viene hablando públicamente de una reforma tributaria, de una reforma laboral, lo cual haría más competitivo el país y lograda estabilidad macroeconómica, estabilidad política y con reformas estructurales que hagan competitivo el país, y sí, seguramente las inversiones terminen llegando. ¿Con qué ansiedad el empresariado espera el 11 de diciembre, ¿no? Porque hay ahí un deadline, claramente se empiezan a ocupar o arranca una nueva etapa después de las elecciones a partir del 11 de diciembre. ¿Con qué ansiedad lo esperan ustedes o los grupos de conversación que integran seguramente? Hay expectativas. Yo no te diría de ansiedad, yo te hablaría de expectativas, ¿sí? Pensar que las empresas no se mueven con horizontes de 3 meses, se mueven con horizontes de años, con lo cual siempre estamos viendo qué es lo que viene después de. Acá la expectativa que se genera es lo que comentaba recién. Están las intenciones de encarar una reforma tributaria, están las intenciones de encarar reformas estructurales. Vamos a ver si es posible, vamos a ver si se puede plantear y si podemos acompañar en ese sentido para que el país se torne en algo más competitivo y nos permita crecer como entendemos nosotros que merecemos crecer. Los problemas que tienen tus socios, ¿no?, de la asociación, ¿son problemas que son regionales o Argentina agrega más problemas a los que tiene el mundo? No, a ver, estando en Argentina, de base siempre tenés los problemas transversales de cualquier sector industrial. Los que te mencionaba recién, por ejemplo, ¿no? También es cierto que las multinacionales obtienen en Argentina rentabilidad que en otros países no obtienen, ¿no? Digo, el riesgo se paga con las dos caras de la moneda, ¿no? A ver, siempre cuando uno invierte, obviamente estamos atados a lo que es el riesgo país. Sin a un dudas. país se le pide distinto que lo que se le pide al otro. Lo que tiene la Argentina es que su ciclotimia hace que uno tenga que analizar la rentabilidad en procesos de largo plazo y no la rentabilidad de años, porque vos vas a entender años donde se perdió, años donde se ganó. Entonces hay que entender la Argentina en procesos de 10 años para ver realmente si una empresa gana o no gana. Lamentablemente es la realidad que nos ha tocado vivir los últimos décadas, te diría, de trabajo en Argentina. David. Quería consultarte cómo ves al demandante, más allá de esta cuestión en particular de crédito, los demandantes de maquinaria agrícola que son productores y también son contratistas. ¿Has visto este año o este último año y pico
alguna diferenciación en la intención de compra, en el comportamiento de cada uno de los dos? Porque, ¿a qué voy, no? Por ahí márgenes para el productor agrícola que hasta mediados de este año estuvieron más bien contraídos, y por ahí poder de compra de los contratistas con el costo de las labores un poco más altos en dólares que probablemente habían mejorado. ¿Han visto algún cambio diferencial en cómo se comporta cada uno de los compradores? No, al día de la fecha no. A ver, el contratista, por definición, la problemática que tiene es muchas veces el acceso al crédito. No es lo mismo para un contratista propietario que para un contratista empresario en sí mismo, que brinda solamente servicios y no tiene su propio cambio. El productor tiene su otra problemática. Ahora, en este sentido, como se habló en su momento, ¿no? El tema de en un momento que haya retenciones o que no haya retenciones se sacan o se ponen en periodos cortos de tiempo, no hacen a la decisión de inversión de largo plazo. O sea, acá lo que se necesita es estabilidad. Si uno tiene un horizonte y sabe qué va a pasar mañana, pasado y el año que viene, ahí se toman decisiones de inversión independientemente de la decisión coyuntural de ese momento. Leandro, hay un escenario de fabricantes de maquinaria agrícola muy diverso en la Argentina. Hay más grandes, hay medianos, hay más chicos. Muchos incluso están pasando por esta situación de la importación de maquinaria agrícola. Te quiero preguntar por eso en particular. Pero también saber si ustedes están trabajando junto con parte del sector, porque vos decías recién, bueno, confiamos en que hay leyes que van a potenciar seguramente al sector de los fabricantes. Una reforma laboral, una reforma tributaria, impositiva, etc. Ahora, hay un grupo de empresas que son las que se definen como por ahí más chicas o más locales, o por lo menos que no tienen pata afuera, digamos, que son las que están tratando de promover algún tipo de esquema donde haya un diferencial, digamos, que haya algún tipo de beneficio que las diferencie frente a un mercado que es sumamente competitivo. ¿Ustedes trabajan en diálogo con ellos? ¿Están al tanto de esa situación? ¿Cómo van a competir? Sí, a ver, con los de afuera y con el resto de los locales, sí. Digo. A ver, la realidad es que la problemática del fabricante local es común a todos. O sea, como yo les decía, las empresas FAT tienen 12 fábricas. O sea, hay 16.700 personas que en Argentina dependen de la cadena de valor de las fábricas de AFAT. ¿Sí? Los impuestos los pagamos acá, las compras las hacemos acá. Entonces la problemática no es por ser multinacional, ser internacional, ser binacional o ser nacional distinta. A la hora de fabricar, a la hora de abrir la persiana y ponerse a trabajar, y a fin de mes cuando hay que pagar los impuestos, todos tenemos los mismos problemas. Con lo cual, en ese sentido, los esfuerzos para encontrar una solución son aunados. Después, obviamente, puede haber diferentes matices a la hora de entender cuál es la solución de determinados problemas, pero en definitiva, el problema es uno y cuando se encuentra la solución para el problema, para ese problema, la solución va a ser para todos. Entonces, en ese sentido no tenemos ese problema de dicotomías, de visiones. Desde el grupo al cual perteneces, entiendo, ven un país más ordenado, un país con una macro mejorando y tomando por lo menos un norte claro. ¿Cuánto impacta eso en las reuniones, tanto en estas reuniones endógenas en Argentina con representantes argentinos, pero cuando tienen que sacar la palabra afuera? Digo, imagino que cada una de las empresas tienen sus reuniones regionales y globales. Seguro. Argentina, como vos lo decís, termina entrando en una ecuación económica y comercial por su riesgo también. ¿Qué quiero decir? Así como hay empresas que obtienen rentabilidad muy por encima en Argentina que en otros países, también conviven con un riesgo enorme, ¿no? Las empresas que pertenecen a FAT han tenido años muy buenos y han tenido años muy malos. Ahora, hay una nueva forma de comerciar aparentemente en Argentina y estaría para quedarse. ¿Cuánto impacta esto en las conversaciones y en los negocios, en definitiva? Sí, mira, a ver, en la mesa de conversación, como vos decís, tanto dentro de Argentina como las regionales o incluso te diría las corporativas, las mundiales, sí, en el caso de las multinacionales, Argentina es un actor más, es un actor que siempre está presente, es un actor que se tiene en cuenta con las variables argentinas, ¿no? O sea,
a la hora de tomar decisiones, cuando se toman decisiones, no son siempre decisiones de corto plazo, son decisiones de largo plazo, con lo cual también se analiza el largo plazo del país como para entender hacia dónde vamos y qué es lo que se proyecta. Entonces, donde se logra cierta estabilidad, donde se logra cierta prolijidad y cierta regularidad de los procesos, se empieza a analizar más profundamente hacia dónde vamos y cuál es la conveniencia de seguir ese país. O sea, son procesos, son tomas de decisión de largo plazo, con lo cual tampoco se toman de un día para el otro. Gracias por haber pasado por Aire de Campo. Al contrario, Joaquín, buen fin de muchísimas semana. gracias. Bueno, siempre es interesante tratar de entender, por lo menos tratar de entender un poco más lo que es la matriz productiva en Argentina. Hay 3 o 4 provincias que mueven su PBI provincial por este movimiento económico, social, este entramado del cual es parte AFAT y las empresas 100% nacionales. Es importante para Argentina, tremendamente importante. Es relevante para la región también. Hay mucha tecnología que nace en Argentina para el mundo. Lo que se viene hacia adelante es empresarios con más inversión, probablemente. Más tranquilos, sin lugar a dudas. Y aunque Leandro lo dijo en voz baja, entiendo, porque uno lo puede ver en los grupos de WhatsApp y en conversaciones, que a partir del 11 de diciembre se está esperando un aire nuevo. Quédate en Aire de Campo, ya venimos. Sentis, lo aplicás una vez, lo ves en la cosecha. Adamá. Gracias por seguir con nosotros en Aire de Campo. ¿A vos te gustan las sorpresas? A mí también. Por eso esta sección es Antonella. Bienvenida, Antonella. Hola, buen día. Es una buena noticia. Ay, bueno, yo estoy acá. Así que estoy acá para ustedes. Para traer buenos índices, Sí. ¿no? Respecto a lo que David Miazo nos viene contando, los tengo en la mano. ¿Qué es? ¿Qué ven acá? El pasaporte del Mercosur, el Sí. pasaporte que todos los argentinos que lo tramitamos lo podemos tener. Sí. Pero Córdoba, que Joaquín Pinasco habló minutos atrás, lo hiciste, ¿no? Respecto a Córdoba, Sí, por supuesto. al puntapié productivo que es y otras características. Hoy podemos mandarle un enorme saludo a toda la provincia, que es donde nací de paso. Sin lugar a dudas. Si a la provincia de Santa Fe, si no se ponen celosos, que también son muy Región productivos. Centro y redondeamos. Exactamente. Dale nomás, Entre Ríos Avancemos. también. Bueno, Pero ¿qué usted no pasó? necesita pasaporte para moverse por ahí, ¿o sí? Hay algo Bueno, usted novedoso por esa zona y es no la necesita primera vez. nada para moverse. Ay, ¿Eh? ni con la caminera, ni documento. Usted no necesita nada. La cuestión es que Córdoba lanzó por primera vez el pasaporte del Camino del Vino. Pioneros en invitarte a recorrer toda la diversidad que tiene las sierras de Córdoba, porque a mí a veces me dicen, pero vos Sí. naciste en la ventana, en las montañas, Sí. quise decir. Bueno, no, lo cierto es que tiene muchísima diversidad territorial. Desde Pero lo mirá que qué facha corresponde... ese No, pasaporte. está divino y pudimos hablar con el diseñador, con todo el Sí. equipo que estuvo detrás Imagino de que esta idea. Sergio Buzo nos va a mandar pasaportes para todo el equipo de Aire de Campo, no solo periodistas, para Parece todos los que chicos que sí. están atrás de cámara, en producción, en control, ¿no? Porque acá somos 84 personas que hacen Aire de Campo. Por las dudas, Mirá cómo 90 están acá, le pedimos. de arriba agarran cualquier cosa. No, menos el un Ministerio rayo. de Agroindustria Mucha a gente full. contenta por el resultado de Racing, pero bueno, no hablemos de eso. Uy, sí, Sigamos claro. con Córdoba, Un sí. beso para Leo. April es uno, Leo es otro, dale. Seguimos con Córdoba, toda la diversidad y la propuesta, que esto que estamos viendo en pantalla es lo que tiene el corazón del pasaporte vitivinícola, vamos a llamarlo así, el Sin pasaporte dudas. del vino cordobés. Vos empezás conociendo las bodegas, los viñedos, los restaurantes, por supuesto el alojamiento que va de la mano, primero porque está bueno conocer, segundo si vas a beber, no manejes, descansá, esperá y hacerlo con moderación, con responsabilidad siempre. Productores artesanales, como saben, y casi especialista en economías regionales, eso yo lo pondría en rojo, en 90, en negrita, porque es la parte más importante de esta propuesta, que es visibilizar a todas las personas que viven acá. Mira, estamos hablando de Las Tapias, de San Javier, de Villa de las Rosas, Villa Dolores, que están elegidos en el verano para el turismo. Mina Clavero, eso ya es bien, como cordobesa que soy, ya en la parte más alta, como quien dice, y en la parte más marcada de las sierras, por ende los caminos tienen más desafíos. Claro que el sí. Cóndor también, y la ruta bien señalizada, cuál es ruta nacional, cuál es ruta provincial. ¿Qué pasa con Córdoba? Porque vos dirás, Joaquín, también Entre Ríos tiene una historia muy particular con la vitivinicultura y las decisiones políticas. Pero en el caso de Córdoba, desde La ley 1500... justo. No hablemos de eso Claro, hoy, pero lo claro. podemos hablar otro sábado. Otro sábado Sí. vamos a hablarlo, te lo prometemos. En la Fundación de Córdoba ya se adjudica en 1573 que empezó a experimentarse todo el mundo de la vid, es decir, de la producción del vino. ¿Qué pasa ahora, hoy? Bueno, viene con todo.
Y de hecho Córdoba se suma a una tendencia que es la de poder explorar y producir vinos en lugares que tal vez vos no decís ni intuís que puede ocurrir y que las condiciones se dan. Desafío el riego, por empezar. Por supuesto. Poder, y tal vez es lo que más tiene que hacer el productor de vinos cordobés, invertir muchísimo en un sistema que asegure, que proteja, porque a más altura, más frío, esto es muy amenazante también para la producción del vino, por la fragilidad en sí, vamos a ser casi exactas de la uva. Y en los inviernos, viste que en Córdoba cuando hace mucho frío es muy frío, cuando hace mucho calor, en las alturas, reitero. Dígaselo a la gente de Marcos Juárez, que es la única ciudad que es la más caliente y la más fría en todo el año, una cosa insólita. Yo debo decirle que cuando miro esto, yo le dejaría la comprada de vinos a usted y yo me encargaría del salame, porque si usted arranca por acá, va con picado grueso. Para cortar la dieta mete una longaniza y acá va el picado fino cordobés, que es furioso. El picado fino cordobés es furioso. Yo soy más del picado grueso, pero hay que aclarar que los cordobeses han reinventado todo el tema del salame. Siempre con la regulación de SENASA, vamos a reiterar esta parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad. La parte seria Claramente soy la correcta, la licenciada de este programa. Está no, mentira. Está claro. Claramente, sí. Así que déjame decirte que SENASA asegura la inocuidad, le mandamos un beso a todos los trabajadores, por supuesto, que garantizan la producción de salames que están a la vera de la ruta, en muchos de los casos, que de la fábrica lo llevan, así que compren salame y disfruten todas las variedades. Bueno, para ir cerrando, usted tiene que tomar un compromiso, aparte de dar la última fichita, que es... ir a tomar vino. Sí, traer los pasaportes. Claro, los tengo empaquetados para todo el equipo, para los responsables, que déjenme decirles que nació de una propuesta de emprendedores que recibió el ok de lo que es la gestión cordobesa y actual, pero sobre todo que tuvo la intención de poder fundir un objetivo económico, con esto voy a citar a David Miazo, licenciado también por cierto, en la actividad del crecimiento regional para que haya mucho más movimiento en el derrame. Es decir, vos invitás desde el enoturismo, que es justamente la recorrida del vino, para poder descubrir más lugares y eso genera más alojamientos, más consumo en los restaurantes. Bueno, hablando de fundir, usted consiga que vayamos gratis, porque si no el que se va a fundir soy yo. Bueno. La veo el sábado próximo, ¿le parece? ¿Cómo no, con querido? algún tema, Querido. con algún tema que nos traiga y nos lleve como siempre hace usted. ¿Me permite la abandono? Pero sí, paso por ¿Puedo acá, pasar por adelante? Gracias, ustedes... Antonella Piersanti. Bueno, ¿quién va con el salame picado grueso? En eso no vamos a discutir nunca, No, pero fino también, Es picado grueso, ¿está claro? Estamos de acuerdo. Pero fino también. Está claro. ¿Tenemos tema de carne? Tenemos carne acá con Dani. Es conjunto. Hemos preparado algo. Sí, perfecto. Sí. Bueno, una de las noticias que se conoció en los últimos días es que Estados Unidos amplió la cuota de exportación de carne. O sea, le vamos a poder exportar más carne a Estados Unidos. Hay una cuota que va sin aranceles. Eran 20.000 toneladas, ahora pasan a ser 80.000. No va a pasar nada de todas las gansadas que a veces se dicen de impacto en Estados Unidos ni impacto en la Argentina. O sea, no mueve la aguja en nada. Pero se dicen muchas Y bueno, gansadas, exportan la mejor carne, bueno, todas las cosas que se dicen siempre. No tiene absolutamente ningún tipo de asidero ese tipo de comentarios, pero ¿por qué nos viene bien a nosotros? Primero porque nos viene bien que nos reconozca el AFIS, que es el organismo sanitario de Estados Unidos, como un país que puede exportarle cualquier tipo de corte y cortes de absoluta calidad. Gran parte de lo que hoy por hoy le vendíamos a Estados Unidos era corte para manufactura, corte que va para hamburguesa, para que ellos hagan mejores hamburguesas. Ahora podemos empezar a ofrecerles, por ejemplo, y es la idea, cortes premium, cortes de mayor calidad, que se pagan mucho más además. Así que eso en primer término. Y Estados Unidos tiene un problema además. Todo el mundo tiene problemas. Estados Unidos tenía un problema que se le había achicado bastante la oferta de carne. En los últimos, te diría que 7 o 8 años, perdieron cerca de 150.000 establecimientos de frigoríficos ellos. Entonces, están en un problema. De hecho, Brooke Rollins, que es la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, armó un plan para propiciar la producción de carne, o sea, que haya más ganaderos, más pastura, más todo, porque tienen un problema serio en ese sentido. Así que la Argentina puede ser que aproveche esta instancia. Contémosle a la gente que el yanqui consume alrededor de 12 millones de toneladas de carne, con lo cual esa es una señal matemática de que esto no mueve absolutamente. 60.000 no hacen nada. No, nada. Nada, exactamente. Y además otros países competidores de la Argentina tienen una cuota más grande. Nueva Zelanda mete 200.000, Australia 400.000, los países del NAFTA, que son los limítrofes, meten mucha más sin límite, así que ningún problema. México es el principal exportador. Una cosa quiero decir antes de darle paso a David, que tiene un montón de información más para agregar. Acá en la Argentina, para aprovechar esto, hace falta lo que falta en todo el campo. Agrandar la torta, muchachos. Tenemos que producir más nosotros. Más animales y animales más pesados. Miguel Lachával, que es uno de los expertos en carne que tiene la Argentina, una de las cosas que dice es que
producimos animales y le entregamos 400 kilos por animal. No, podemos hacer 500, 600 kilos por animal. Esa es la mejor manera que vamos a tener de aprovechar este tipo de beneficios. Ayer, en el almuerzo, en la oficina, Sí. levanté una costillita. Nos dimos el gusto de comer un pedacito asado a la oficina y se hizo esta conversación cuando levanté una costillita que era del ancho de mi dedo. Claro. Y yo digo, esto no pasa en ningún lugar del mundo, se faena, era un ternerito, es una cosa Menos de donde- 400 kilos. Era, No, entonces. no, estamos Claro. hablando de un ternero de 10 meses, una Ah. cosa, un bolazo, lo que es. Cuestiones que en otro lugar del mundo no existen. No quiere decir que eso sea lujo o placer, eso es mal consumo. No tiene gollete, Sin no duda. tiene análisis. Sin duda. Me parece que un poco es por ahí. Sí, Bien. señor. No, y simplemente dos cosas. Una primera política, ya que hablamos tanto de la reforma laboral, la reforma tributaria. Por ejemplo, con la Mesa Nacional de Carnes estamos trabajando en temas tributarios para resolver dentro de la cadena de carnes. Uno de ellos es la ganancia por tenencia. Digamos, un animal que lleva muchos meses de producción y se te cae, te toca el cierre de balance al medio. ¿Qué sucede hoy con Tenés eso que pagar impositivamente? ganancias sobre un animal que todavía no vendiste y que está inflado por inflación. Eso hoy sucede. Eso hoy sucede. ¿Desde cuándo sucede Entonces, eso? desde hace... Sí. Desde toda la vida. Toda la vida. Desde toda la vida. Y en épocas inflacionarias... Resultado se por nota- tenencia sería eso. Exactamente. El resultado por tenencia o la ganancia por tenencia. Mire cómo Y le ese tiré, es le tiré con el titular, No, con muy el bien, título muy bien. del contador público. Es un temón, una de las cosas a solucionar que justamente desincentiva el pesado. Está considerada, creo que eso Es una barbaridad igual, Dentro de la ley que se promueve del Consejo El RIDA, Industrial. del Claro, RIDA, del Consejo exactamente. Industrial, y bueno, y otras cuestiones específicas para la carne. Simplemente para sumar algunos Mirá, si datos. ese animal se te muere, el Estado que te devuelve lo que te sacó. Claro, ya pagaste ganancias Por el eso, año pero ese anterior y recién en el ejercicio porque eso posterior pasa. lo tomás. Es una cosa. de Socio en no- las ganancias, nunca en las pérdidas. Es una cosa de no creer. Bien. Bueno, Estados Unidos, Israel. Simplemente para Comunidad sumar Europea un y poquito China. de información Sí. a lo que decíamos recién. Argentina, a los datos que dijo Dani recién. Argentina produce 3,2 millones de toneladas de carne por año, para poner en perspectiva las 60.000 toneladas adicionales. Sí. De eso, un 70%, este año va a ser el 73%, va al mercado interno, es decir, lo consumimos todos los argentinos. Eso se complementa con, está representando hoy un consumo de per cápita por año de 50 kilos de carne de vaca, se complementa con 46 de pollo y 18 de cerdo. Esto hace que seamos el segundo país del mundo, justamente después de Estados Unidos, en mayor nivel de consumo de carnes terrestres, digamos, sacando el pescado. Somos el segundo país consumidor del mundo cuando sumamos las tres. Sí. Después, por ejemplo, estamos con Uruguay, con Israel, cuando consideramos solamente carne vacuna. Y ahora sí la exportación. Este año se viene exportando en promedio cerca del 27% de la producción, ahí lo redondeamos un 30%. Esto genera al año cerca de 3.000 millones de dólares por exportaciones de la cadena bovina. Los principales destinos son China, Unión Europea, donde tenemos varios países, Alemania como los principales, Israel y Estados Unidos, que viene siendo el cuarto con un crecimiento importante durante este año. Una cosa que veo las banderas, ahora que veo las banderas, como somos más amigos de Trump, Sí. ahora la carne que iba a China es la que va a ir a Estados Unidos. Sí, claro. Esas 20.000 se las sacamos a China, se las sacamos a Xi Jinping y se las mandamos a Trump. Y se la mandamos. Tenemos que hablar en algún momento de cómo es el proceso de carne kosher. Es muy entretenido sí. observarlo porque es toda una cosa folclórica, gente que viene al país, Los analiza rabinos la vienen faena, los rabinos. en tiempo determinado para hacer el procedimiento. Es muy pintoresco eso, Sí. así que lo vamos a arreglar. Bueno, se nos está yendo el programa, Pero mira. ya que usted vino, el programa se va. Pero mucha información. Es realmente gravitante la política en el campo. No sé si, 100%. sin darnos cuenta, hemos hecho un programa 95% de política. ¿no? Bueno, que tiene que ver con el mundo qué agropecuario, bueno, sin dudas. Qué bueno porque vamos a ir sembrando expectativas para el recambio en el Congreso, que va a ser muy importante, insisto. Me parece que como noticia para el sector agropecuario lo que pasó en las elecciones claramente es la noticia del año. Para el sector lo digo, porque quienes van a impulsar las leyes que el campo necesita son los que se van a sentar en el Congreso después del 11 de diciembre. No digo que los que están ahora no lo hayan hecho, pero a partir del próximo Congreso claramente hay más chances y más posibilidades y otro tipo de respaldo. Ojalá que ese músculo que se reclamaba es el que empiece a funcionar exactamente y a activar.
Estimado un placer. Aprile, lo voy a llamar, quizás lo llevamos a Fausto al cumpleañito de Rafael, ¿le Pero parece? sí, claro a usted que no, sí, A usted en ¿cómo estreno no? lo puedo invitar porque ustedes tienen que desarmar las valijas. Ahí quizás se encuentra algo para nosotros. Y a vos te doy las gracias por habernos acompañado en Aire de Campo. Para nosotros es un placer tenerte ahí. Estamos muy contentos con este nuevo horario, pero más contentos aún es que estás vos del otro lado. Acordate que la semana podemos seguir charlando por las redes sociales, @TV Pública y @La Pastelera Agro. Nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana. Festivales